Las estaciones de tren tenían un encanto como de museo. Por pequeño que fuera el pueblo en donde se establecía una terminal, todo lucía: el andén, el telégrafo, las salas de espera, los armatostes para movilizar la carga y descarga, o aquellas construcciones de madera que se hacían para subir y bajar reses. También. El tinaco, que también era parte impresionante porque la mayor parte de las que se utilizaron aquí en su tiempo de esplendor fueron de carbón. El letrero de la estación que tenía los kilómetros que venían y los que faltaban. El reloj, enorme muchas veces en la fachada, el más grande y un poco menos en el interior, y que se convirtieron en piezas de colección a la hora que se desmanteló el sistema ferroviario en México. Esto fue de lo primero que desapareció, cuando menos allá en Durango se dio uno cuenta, pero regresó, ahí está. Y son hermosos, ¿eh? No el mismo detalle de su construcción, era como cabañas suizas. Tenían ese sello. Como con caída de dos aguas, ¿no? Sí. De techos. Paredes de piedra. Y luego en algunos lugares que ya eran de cierta categoría, había sala de espera de primera de segunda. Y de segunda. Así es. Ahí en Buenavista estaba abajo la de segunda, sí. Y arriba la de arriba. Y la gente humilde, pues como yo o mi familia, sabíamos que ese era el lugar destinado. No lo invadíamos. Y variaba todo el atuendo, pero lo curioso era cómo cambiaba el equipaje. En segunda eran bolsas, cajas, maletas amarradas con algo, y en el otro ni siquiera las veías porque se depositaban desde antes. Había unas maletas de lámina pintada de café, de rosa, azul, sombritas y todo. A mí todavía me tocó viajar en los últimos viajes del Pullman, que tenía su carro comedor, que tenía sus, ¿qué serían? Cabinas para dormir. Dormitorios. Sus dormitorios con sus literas y aparte un bañito ahí muy pequeño adaptado. Me acuerdo que estaba súper emocionada, pero como me acababa de dar varicela, pues no me querían sacar de la cabina, ¿no? Yo quería conocer todo el tren y cuando fuimos al comedor estaba así toda maravillada, ¿no? Así como que se me hacía como niña muy difícil creer que existiera un carro comedor que pudiera andar por una vía, no me cabía en la cabeza. Carro fumador. Sí, con vista. Como observatorio. La parte de atrás. Sí. El cabús. Que decía uno, bueno, ¿y qué propósito tiene ese agregado al tren? Y ya nos explicaban que pues era parte de la herramienta o el mecanismo que tenía que ponerse a funcionar si algo se descomponía en el camino. Sí. Y el carro dormitorio carecía de calidad, de estatus, y no tenía sus cucarachas correspondientes. Porque a la hora que bajabas la litera empezaban a salir. Y desde luego el carro comedor, que en algunas ocasiones te ofrecían la cajita de dominó para que no te aburrieras, y el café. Yo recuerdo que en algunas estaciones, invariablemente a un costado de la entrada principal a la estación del tren, había bodegas. Y me llamaba mucho la atención, había grandes bodegas con cortina. Y resultó ser que era ANSA, Almacenes Nacionales de Depósito. Y ahí descargaban mucha semilla. Entonces, cuando llegaban estos vagones con la semilla, que era la que correspondía posiblemente a Durango, la gente se reunía para que a la hora de la descarga lo que cayera pues, se lo llevaban. Pepena. La pepena, sí. Había un personaje que nadie de ustedes ha mencionado. ¿Cómo le llamaban? Porter. No. Porter, ¿no? El conductor. No, porque ni el conductor ni el porter pues, era personal, el maquinista, el garrotero, eran parte del
del equipo que movía el convoy, no el que vendía revistas, refrescos y cervezas. Cigarros. El agente de publicaciones. Publicaciones, sí. Sí, ya que agarraba camino, sacaban todo eso. Y era exclusivamente lo que hacía, no hacía más. Bueno, vendían botellitas de leche, aquellos cuartitos, y sándwich. Aquellos cuartitos con una tapita de cartón amarrada con un alambre. Qué bonito. No me tocó eso. Pero sí me tocó el Pullman cuando entra por primera vez en Durango. No, la emoción, lo que dice Liliana, es una experiencia, pero no solo para los niños, para aquellos que jamás habíamos viajado en tren, salvo de aquí a Salazar en un paseo dominical, pero ya un viaje largo de Durango, México. 300 horas, pero valía la pena, era muy divertido. Sí, si es que llegaba. Sí, reflejos. En Aguascalientes enganchaban el carro comedor, porque no venía desde Durango, ahí lo enganchaban ya para la cena. Aguascalientes todavía conserva el sello ferrocarrilero, porque tenía Casa Redonda. Una estación enorme. Bellísima, sí. También San Luis Potosí tiene Casa También. Redonda. Sí. Qué pena que toda esta infraestructura ni siquiera sirva hoy día como museo. Sí. ¿Sí? ¿En algunos lugares sí? Claro, Aguascalientes. Aquí mismo. Aquí mismo en Buenavista había... No, en Huitláhuac. el Tepeyac. En la de la villa. La Sí. estación de la villa que está en una cuchilla que sale de Misterios por donde iba el tren. Sí. Cuautla. También. En San Pedro de los Pinos es restaurante. Sí. En Real del Oro, ¿cómo se llama? También ahí. Hemos ido a ese. En Contreras, en la Magdalena Contreras, todavía está la estación. Pero, no, pues en muchas partes está, pero no en todos estos lugares se les dio la utilidad y la continuidad de mantenerlo con acceso al público. El que menciona, sí, el restaurante sí lo conozco, pero se concesionaron, se hizo negocio, muy buen negocio, y todo se vendió, hasta el último tornillo se vendió. Aquí lo hicieron biblioteca, Ay, sí. pero una de las obras más inútiles en las que se han invertido enormes cantidades de dinero. Pues es que era Todavía se les inundó. un galerón que eran los talleres de diésel de las locomotoras, pues. Con un presupuesto altísimo, una eficiencia bajísima, y quién sabe cuánto se perdió en esa asignación de recursos. Aquí Ruiz Cortines inauguró la terminal de Buenavista moderna, con pisos de mármol y todas las instalaciones al día, ¿no? Pero antes había dos, estaba la del Mexicano, que estaba ahí en la mera plaza donde está Colón, en Buenavista, y la de los demás ferrocarriles que estaban más hacia Insurgentes. Hay un hospital que todavía funciona, ¿no? Que era el de ferrocarriles. Por eso, El ¿dónde Hospital está? Colonia. Ese. Pasó al seguro. ¿Cómo se llama esa calle? Sullivan. Del otro lado. Sí, Del otro lado de Sullivan. el Hospital Es, Colonia, que sí. también era terminal ferrocarrilera. En esa calle de los teatros. Marcos te quiere Antonio. La corregir. otra calle es Manuel Villalongín, Es por donde está la Villalongín. entrada, que ahora es un conjunto de medicina de rehabilitación que tiene el Seguro Social. Sí, el Hospital Colonia. De Tlatelolco, Nicolás López de Jesús, 78 años. El tren de carga es el que lleva el cabús donde va la cocina y dormitorios. También iba ahí la oficina del mayor, que estaba al frente de los carros cargueros. En el pasajero llevaba cantina, comedor, cocineta, luego los camarotes y los carros alcoba. En la calle del Lerdo está el edificio Presidente Juárez, donde estaban los talleres. Donde hicieron la biblioteca estaba el ferrocarril mexicano, y en Buenavista era el interoceánico. Nicolás López de Jesús.
Así es. Riles estaba en 5 de Mayo, esquina con Bolívar. Todavía existe un tren simbólico, por cierto, porque era el que llevaba en sus giras al presidente de la República. El tren Azteca. No, el presidencial. Tenía nombre de planta. El tren Olivo, claro. No padre, yo a decir. Ahí está en la Comisión Federal de Electricidad. En su museo. Y ahí creo que está una estación original también, porque pues por ahí pasaba un ramal que recogía materia prima de la fábrica de cemento y de vidrio que estaban ahí. Hay 2 trenes que corren, ya lo hemos dicho, de Polanco, salen. Y 2 trenes de lujo, están las fotos, yo no los he visto. Pero las fotos y la descripción es impresionante. Parece que únicamente funcionarios. Todavía hay parte del ferrocarril de México, oficial, y también trenes particulares, ¿no?, de empresas norteamericanas. Sí. De Tlatelolco, Nicolás López de Jesús, 78 años. Son 3 estaciones de carga y descarga. El interoceánico está por Nonualco, del lado de Insurgentes. El mexicano es el que estaba en Violeta y el otro es el Lerdo. En Reforma, en Tlatelolco, adelante de la aduana del Pulque y del Parque Santiago, estaba el tren presidencial El Olivo. En un tren viajaban la escolta y el presidente, y en el otro iba el 2º Batallón de Guardias Presidenciales. Y frente al Parque Santiago estaba el cuartel de guardias presidenciales y enfrente la prisión militar de Santiago Tlatelolco, dice Nicolás López de Jesús. Sí, es cierto. Rosa María Martínez Sánchez, 85 años, de la Colonia del Valle. Les faltó mencionar la estación de San Lázaro, de donde salía el tren interoceánico, que iba para Veracruz. Dejó de funcionar en los principios de los años 40. ¿Ese era el de la vía diferente? Era de vía angosta. A mí me tocó viajar a Cuautla en ese tren. Y era un llano, es totalmente llano. El tren iba haciendo eses, en lugar de irse directo, ¿no? Todavía en la carretera se ve el cruce con la misma vía. Luego a los cientos de metros otra vez el cruce con la misma vía que regresa. ¿Para qué? Yo no considero que haya la pendiente suficiente como para ponerle tantas curvas, pero en fin. Y sí se tardaba unas 5 horas en llegar a Cuautla. No había prisa. Pues no. Era paseo. Era paseo, sí. De Coyoacán, Ernesto Herrera Macías, 64 años. Me tocó viajar en el tren en la corrida El Tecolote, a la que se le llamaba así porque salía a las 8 de la noche y llegaba a las 8 de la mañana. Salía de Buenavista y su destino era Guadalajara. Era de lujo, Pullman. En ese mismo sistema viajé a Culiacán. También he viajado en el que sale de Mochis a Chihuahua. Pero también viajé en tercera de Córdoba a México, pues no tenía dinero en ese entonces. No había asientos vacíos, los cuales eran tiras de maderas encontradas. Muchos viajaban parados y ahí mismo hacían sus necesidades. Y como el camino para acá era de subida, pues imagínense. No todo era romántico en los trenes, pero sí es una lástima que los del Revolucionario lo hayan desaparecido. Comenta Ernesto Herrera Macías. A ver, yo hice el viaje a Guadalajara. Yo no recuerdo que se llamara el Tecolote. Sí. Yo recuerdo el Tecolote, que era el avión que viajaba a Los Ángeles en la noche. Bueno, yo no lo recuerdo. Eso fue después, mucho tiempo. Uh-huh. A Veracruz yo viajé en segunda. En ningún lado yo recuerdo que se hayan hecho sus necesidades ahí. Eso no es cierto. Todos los carros traían baño. Todos los de tercera, y además, claro, entraba y era un agujero en el piso. Pero había un lugar reservado. Era tan lento, los trenes de Cuernavaca y de Cuautla eran tan lentos que venían los excursionistas
con maleta, todo, corriendo atrás del tren y lo abordaban. En paralelo. Sí, después de las 10:30, 11, ahí con el oficial se lo dio.